Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Secharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. Hablábamos la última vez cómo Ninurta destruyó todo lo que había dentro de la pirámide y al salir proclamó que ya con esta destrucción que hemos hecho y al vencer a Marduk ya nadie le va a tener temor a Marduk a que vuelva a hacer una revuelta para quitarnos el poder. Y entonces los Anunnaki, dice, reunidos ya fuera de la pirámide, anunciaron las alabanzas de Ninurta porque había vencido al enemigo, a la serpiente maligna, como esos seguidores de Ninurta y de Enlil le pusieron a Marduk, la serpiente maligna, ¿ves? No es que era una serpiente, que lo demonizaron como enemigo. Como dice Estados Unidos y Europa, le dicen a Irán, ese es el eje del mal. Son los demonios que tenemos que destruir, nosotros que somos los buenos, los católicos. El eje del mal, eso se demoniza al enemigo. Entonces le colocó ese nombre, ¿no? Los hijos de la serpiente que tenta a Eva y a Adán, los hace caer, los hace pecar, es falso, es una narrativa para legitimar al contrario. Ya les expliqué, ¿no? En ese caso de Adán y Eva, la serpiente tenía razón, es Enki. Enlil es el mentiroso que le dice a Adán y a Eva, si comen de tal o cual árbol, van a morir. Y la serpiente que le dice, falso, mentiroso, ustedes no van a morir, lo que pasa es que él no quiere que ustedes sean como él. Y la prueba de que la serpiente tenía la razón es que los dos comen y no mueren. Entonces Enlil rabioso los expulsa a los dos. Las iglesias nos han explicado eso así, ¿no? Nos manipulan diciendo que ese es el mismo Satanás, el diablo, la serpiente. Ven cómo se manipulan las cosas y siguen las manipulaciones a través de la historia y nos las seguimos tragando así cruda. Leyendo no se aclara mucho, señores. Leyendo, un pueblo que lee mucho y es educado, llega lejos. Sigue entonces ese relato de la guerra vencida por Ninurta de Anunnaki contra Anunnaki, pero que en ella murieron muchos terrestres inocentes. Y lo alababan, los seguidores de él, como cuando los militares alaban a un general porque ganó la batalla, le hacen muchas alabanzas, ¿no? Él fue el que los dirigió. Entonces le cantan muchas alabanzas y lo alaban y le hacen fiesta, ¿no? Los ejércitos totalmente. Lo mismo hicieron con Ninurta, los seguidores de él. Ganamos, vencimos y lo alababan. El gran guerrero, como Anu está hecho. Como su abuelo Anu, el rey de Nibiru. Como Anu él está hecho. Le gritaron a su héroe y líder. Para sustituir a la incapacitada baliza, ya no podía servir más como baliza porque le quitaron todos los instrumentos que estaban dentro, los rayos, que producían rayos que salían desde la punta de la pirámide y se elevaban al espacio y las naves la veían como el punto de inicio del descenso. Le quitaron toda esa capacidad. Ahora es un simple monte artificial de piedra, la baliza, ya no es más baliza. Entonces, para sustituir a la incapacitada baliza se eligió un monte cercano al lugar de los carros celestiales. Entonces se elimina, porque eso estaba en los territorios de Marduk. Entonces se elimina se eliminan las pirámides aquí. Esto es Egipto, ¿ves? La península del Sinaí. Se eliminan las pirámides como punto referencial y se busca un punto por aquí cerca del Sinaí, otro monte alto por aquí, que después de miles de años se le puso el monte Santa Catarina. Está ahí hasta el día de hoy, en la península del Sinaí. En lugar de ser las dos grandes pirámides, lo que indiquen el descenso de las naves, será entonces un monte aquí en el Sinaí. Entre ellos es el monte Santa Catalina. Para que no siga estando las dos pirámides allá en los dominios de Enki, en el valle ahí de Egipto. Para sustituir a la incapacitada baliza se eligió un monte cercano al lugar de los carros celestiales, el lugar de los carros celestiales, el espacio puerto que estaba ahí en la península del Sinaí.
En sus entrañas, carros celestiales, lenguaje del terrestre, son naves espaciales, carros celestiales, porque eran como carros de los dioses, ¿no? Que se elevan, carros celestiales. En sus entrañas se redispusieron los cristales rescatados. Entonces se llevaron esos aparatos que Ninurta sacó de la pirámide y se colocaron dentro de aquel monte, cercano al lugar del espaciopuerto ahí en el monte Sinaí. En las entrañas de estos montes, en las entrañas de ese monte se redispusieron los cristales rescatados de la pirámide, del Licur. En su cima se instaló la piedra Gut, la piedra de dirección que habían sacado de la pirámide. ¿Ve? Convirtieron aquel monte en lo que era entonces la pirámide, para que lanzara la luz e iluminara al espacio, rayos de luz, para guiar las naves. En sus entrañas de este nuevo monte se redispusieron los cristales rescatados desde el dentro de la pirámide. En su cima se instaló la piedra Gut, la piedra de dirección, como una piedra que emitía, uno puede ya imaginarse con qué comparar esa piedra que marcaba como la dirección a naves espaciales. ¿Con qué uno puede comparar eso? No hay manera, que es una tecnología demasiado avanzada y no tenemos referente actualmente. La piedra de dirección. Al monte se le llamó Monte Mashu, ahí en el Sinaí. Monte de la barca celestial, porque ahí estaban las naves espaciales de ellos, ahí descendían. Monte de la barca celestial, el Monte Mashu. Está cerca ahí, casi es paralelo, de la misma altura que el monte que hoy se le llama Santa Catarina, ahí en el Sinaí, territorio que hoy es de Egipto. Entonces esos fueron los dos montes que tomaron el lugar de las dos balizas aquí en Egipto, los territorios que eran de Marduk. Al monte Mashu se le llamó Monte de la Barca Celestial Suprema. Por entonces Enlil convocó a sus 3 hijos. Convocó a Ninlil y Niñarsak también. Ninlil es la esposa de él. Niñarsak, como ya dijimos, es la media hermana que vino desde Nibiru. Ninlil, la esposa de él, también vino de Nibiru junto con la media hermana de él. Fue un grupo de 50 mujeres Anunnaki que llegaron desde Nibiru a tomar hacerse cargo de la salud y la alimentación de los Anunnaki aquí en el planeta. Médica, especialista, genetista. Entonces Ninlil era una de esas muchachas y Enlil la vio bañándose desnuda y la estupró, la invitó a su casa y la estupró. El Anunnaki, yo le dije una vez, tiene una línea roja a nivel moral. ¿Cuál es? Cuando un Anunnaki viola a otra Anunnaki. Eso no se perdona. Aunque el líder en jefe fue condenado al exilio, allá para el sur de África, porque violó a Ninlil. Le quitaron el comando a Enlil. Se quedó Enki con él por un tiempo. ¿Cómo Enlil recuperó el poder de ser el comando en jefe aquí en la tierra? Porque Ninlil, esa muchacha, era joven, era parte de ese grupo de enfermeras, Anunnakis. A Ninlil le preguntaron, Ninlil quedó embarazada con ese estupro que le hizo, o sea, la forzó a tener sexo. Llamaron a Ninlil, esa muchacha, y los Anunnaki en la asamblea le preguntaron, ¿tú todavía quieres a Enlil? Y ella dijo, yo quiero, y quiero que él venga porque yo tengo el hijo de él en mi vientre, yo quiero que él sea mi esposo. Eso salvó a Enlil del exilio. Cuando le comunicaron la noticia, Enlil dijo, está, y yo también la quiero. Entonces volvió de nuevo y se casó con ella, y ella fue entonces la dama del comando, porque él era el jefe del comando, ¿no? El señor del comando aquí en la tierra, ese era el título, comandante en jefe. Entonces él llama a esa mujer, a su esposa Ninlil, dice, por entonces Enlil convocó a sus 3 hijos, que son Ninurta, que tuvo con su media hermana y en Nibiru y que vino aquí a la tierra, el guerrero vencedor. El segundo es Nannar-Sin,
que le nace aquí en la tierra. Y el tercero es Iscur, que se le llama Adad, que son los 3 hijos de Enlil. Lo convocó a los 3, además de su esposa y su media hermana Niñarsac, madre de Ninurta, su primer hijo, y todos asistieron. Se reunieron para confirmar los mandatos sobre las tierras de antaño. Cuando se inauguraron las pirámides, ellos se repartieron las tierras, el clan de Enlil, el clan de Enki. Entonces, con eso que hizo Marduk, descontroló todo, ¿no? Aspirando a agarrar los terrenos de Enlil para quedarse con el poder en la tierra. Como fue vencido, después de la guerra, entonces Enlil llama a su clan y se reparten de nuevo todos los territorios que eran de ellos. Se reunieron para confirmar, dice, se reunieron para confirmar los mandatos sobre las tierras de antaño, para asignar señoríos sobre las nuevas tierras. Ya habían nietos y bisnietos, entonces a eso se les dio comando sobre ciertos dominios de territorios. A Ninurta, que había vencido a Ansu y a Marduk. Ansu fue un Anunnaki que vivía en Marte con los Anunnaki, 300 Anunnaki que estaban allá, llamados Igigi. Él estaba allá con ellos y organizó un plan para bajar aquí a la Tierra y quitarle el poder a Enlil. Ansu era afín más al clan de Enki y a Marduk, que era el comandante en jefe de todos ellos allá, pero residía aquí en la Tierra, y Ansu allá tenía el comando. Ansu hizo un plano y bajó aquí al planeta y para robarle los instrumentos de poder que estaban ahí en la ciudad de Enlil, en Mesopotamia, en el Edín, la región del Edín. Y robó, entró a la cámara secreta de Enlil mientras él se estaba bañando y robó todos esos instrumentos que le servían a Enlil para ejercer el comando, ¿no? Diríamos hoy como el pendrive donde estaban todas las rutas por el espacio para llegar y venir de Nibiru. Todas las informaciones de las obras que tenían aquí, les robó todo y se fue hacia allá, hacia la plataforma de aterrizaje por el Líbano, en Baalbek. Para recuperar todo eso, se hizo una alianza entre Enlil, Enki y Anu, que los 3 estuvieron de acuerdo en que había que quitarle el poder a ese hombre. Rescatar todos esos objetos. Nombraron a Ninurta, el hijo de Enlil, para que lo enfrentara. Y Ninurta lo venció en un ataque en el aire que tuvieron los dos. Y ese Ansu fue condenado a muerte por querer robarle el poder a Enlil. Y quien ejecutó la sentencia de muerte fue Ninurta. Por eso dice aquí, a Ninurta, que había vencido a Ansu y ahora a Marduk, se le concedieron los poderes de la enlilidad, o sea, como sucesor legítimo del poder que tiene su padre como comandante en jefe aquí en la tierra, su padre Enlil. A Ninurta, que había vencido a Ansu y a Marduk, se le concedieron los poderes de la enlilidad, para sustituir a su padre en todas las tierras como comandante en jefe. A Iskur, el menor hijo de Enki aquí en la tierra nacido, de Enlil, aquí en la tierra nacido, y hermano de Ninurta, se le concedió el señorío del lugar de aterrizaje en las montañas de los cedros. O sea, tú vas a comandar el espaciopuerto donde están nuestras naves, nuestros misiles allá en el Sinaí. Él era el comandante en jefe ahí. A Iskur o Adad se le concedió el señorío del lugar de aterrizaje en las montañas de los cedros. El lugar de aterrizaje en la montaña de los cedros no es el espaciopuerto en el Sinaí, estoy equivocado. El lugar de aterrizaje en las montañas de los cedros es la plataforma de aterrizaje que Enlil mandó a construir allá en los montes del Líbano, en lo que hoy se llama la ciudad de Baalbek. Todavía están los restos de esa plataforma de aterrizaje. Unos lingotes de monolitos de piedra de toneladas de peso están todavía allá instalados, y encima los romanos construyeron un templo a Neptuno. Allá en el Líbano, en los montes del Líbano, Baalbek, muy visitada por turistas todos los años.
que retratan esos monolitos enormes de piedra tallada, de toneladas de peso. Esos eran los restos de la plataforma de aterrizaje, donde llegaban esas naves pesadísimas y ascendían también. El diluvio no lo pudo destruir. Cuando pasó el diluvio, los Anunnaki descendieron de sus naves, se mantuvieron orbitando la Tierra en sus naves hasta que bajaran las aguas. Cuando bajaron las aguas llegaron y vieron que la plataforma de aterrizaje no fue destruida por el diluvio. Le quitaron todas las basuras que tenía y siguieron usándole ahí, y ahí todos descendieron en esa plataforma de aterrizaje. Esa es la plataforma que se le dio el comando de ella a Iskur, que antes la tenían los Yiji, seguidores de Marduk. Como fueron vencidos, entonces ahora se le da a ese hijo de Iskur, Adad, el comando de la plataforma de aterrizaje en Baalbek, en los montes del Líbano. Se le dieron a... Eso fue a Iskur, el más pequeño recuerden que ellos están distribuyendo los comandos, los terrenos para ellos, en su región, ahí en el Edín. Enlil y sus hijos que vencieron la guerra. A Iskur se le concedió el señorío del lugar de aterrizaje en las montañas de los Cedros, en Baalbek, en el Líbano, uniendo así el lugar de aterrizaje a sus dominios del norte. Los dominios de Iskur estaban por allá, del Líbano hacia allá, hacia Turquía, hacia Siria. Los montes Tauros por ahí, siguiendo hacia el Cáucaso, esos eran los dominios de Iskur. Gente de raza blanca, descendientes. Esos eran los dominios de él. Entonces se le dio ese lugar. Tú que tienes tus dominios por ahí, tú diriges eso ahí, la plataforma de aterrizaje. En los montes del Líbano, Baalbek. Las tierras al sur y al este de allí, del Líbano, al sur y al este, donde se habían extendido los Siyiji y sus descendientes, todo lo que es Palestina, Israel, por ahí, se le dieron a Nagnar Sin, el primer hijo de Enlil nacido aquí en la tierra, hijo de esa mujer Ninti, la enfermera aquella que Enlil estupró y después la hizo su esposa. Se le dieron a Nagnar Sin como dote imperecedera. Por eso Nagnar Sin tenía su residencia grande ahí en el sur de lo que hoy es Irak, que eran parte de sus territorios, la ciudad de la cual salió Abraham hacia el norte, hacia el lado de por ahí de Turquía y Siria. Dice que Dios lo llamó de allá de Ur. Ese Dios que lo llamó es Nagnar. Él salió de allá de Nagnar y se fue a Harán, ahí en el sur de Turquía y el norte de Siria, y construyó otra Ur llamada Harán. Harán es una copia de Ur, la ciudad que él tenía allá en el sur de lo que hoy es Irak. Allá estaba el centro grande de Nagnar, su residencia, y su esposa, Ningal, en lo que se llamaba la ciudad de Ur, de la que salió Abraham. Entonces, en el norte, aquí entre Turquía y Siria, él mandó a construir otra ciudad que era como una copia de Ur, llamada aquí en el norte donde se quedó Abraham. Entonces, la península donde estaba el lugar de los carros de aterrizaje en el Sinaí se incluyó en las tierras de Nagnar. A Utu se le confirmó como comandante del lugar del ombligo de la tierra, el centro ahí, en Mesopotamia, el ombligo de la tierra, donde estaba el centro de comando de Enlil, su padre, su abuelo. Porque Utu es hijo de Nagnar Sin, el hijo primero de Enlil aquí en la tierra, que ya hablamos, ¿no? Que residía allá en el sur de Irak, que es Ur. Todo eso es región del Edín, de Enlil y su clan. En la tierra de los dos estrechos, ahora estamos en África, entre el Nilo y el Mar Rojo, la tierra de los dos estrechos, como se acordó, Enki, como eran territorios de Marduk, que se lo había dado a Dumuz, y recuérdense que era el rey por ahí, el rey pastor. Entonces, como el acuerdo de la rendición de Marduk y perdonarle la vida, ya vimos que fue
que él tenía que abandonar los dominios ahí, las tierras de los dos estrechos, entre el Nilo y el Mar Rojo. Y tenía que dársela a uno de los otros hermanos de Enki, pero no a Marduk. En la tierra de los dos estrechos, como se acordó, Enki asignó el señorío a Ningisida, que es Tot o Tehuti en Egipto, y es Quetzalcóatl aquí en Mesoamérica, donde tuvo que huir de allá con muchos seguidores negros y blancos, de ahí de Medio Oriente, barbudos, tuvo que huir porque después del exilio, Marduk volvió y les dijo, te me vas de aquí que estos eran mis antiguos dominios. Y discutieron, hicieron pleitos por más de 300 años hasta que Enki le dijo a Ningisida, mira, vete de aquí, porque ya van 300 años y no se acaba ese problema entre ustedes dos, vete y búscate otros dominios allá, las tierras más allá de los mares. Vino aquí a Mesoamérica con sus seguidores negros y blancos barbudos de allá de Medio Oriente. Esos son los llamados olmecas, que llegaron allá a Mesoamérica y se fueron extendiendo hacia el sur, huyendo cuando fueron prácticamente eliminados por los indígenas. Los olmecas que dejaron tantas huellas ahí, muchas cabezas de piedras enormes en Mesoamérica, todos con rasgos africanos. Entonces él fue el que asumió el poder en esa región que antes era de Marduk y antes era de Osiris y Set. Ahora Ningisida expulsó a Horus, nieto de Marduk. Recuerden que Horus heredó la parte de los dos lugares porque venció a su tío Set que reinaba en el sur, y entonces al vencer a Set que tenía los dos territorios norte y sur de lo que hoy es Egipto y Sudán, Set tuvo que irse al exilio allá por el lado de Canaán, por ahí, Israel, Palestina. Y entonces Horus se quedó con esos territorios que eran antiguos de su padre Osiris y de su tío Set, al quien venció. Ahora esos territorios se lo dan a Ningisida. Ningisida expulsa a Horus de esos territorios y se queda con todo el poder. Recuérdense que Horus era hijo de terrestre. Osiris es terrestre, ¿no? Era terrestre, hijo de Marduk. Cuando se le entrega a Ningisida esos terrenos ahí, la tierra de los dos estrechos, porque queda entre el Nilo y el Mar Rojo, que se le llama hoy, que sigue allá llegando hasta el canal de Suez, en Egipto. Cientos de años después después llega Ano aquí a la tierra, dura 17 días, se queda ahí en el Edín, Mesopotamia, le hicieron una casa ahí para que pasara, vino con su esposa, vio que sus hijos que estaban aquí, los tres, Enlil, Enki y Niñarsak, la hembra, parecían los abuelos de él. Eso lo dice Enki, no yo. Se quedaron asombrados, ¿no? Parecían los abuelos de su padre Ano, los tres aquí en la tierra. Y Niñarsak o Nigma le dijo, eso es por el ciclo de vida de este planeta, diferente al ciclo de vida de Nibiru. Por eso nosotros envejecemos más rápido que tú y que todo el mundo que vive en Nibiru. Porque este planeta gira muy rápido alrededor del Sol, entonces se envejece más rápido. Nibiru gira muy lento alrededor del Sol. Para explicarle más fácil, si usted está aquí en el planeta Tierra, cada vez que el planeta Tierra da una órbita alrededor del Sol, ¿son cuántos días? Un año, 365 días. Entonces hace una órbita, usted tiene un año de vida. Hace 80 órbitas o vueltas alrededor del Sol, el planeta, usted tiene 80 años, ya es viejito. Ellos que nacieron allá en Nibiru, el planeta de ellos, que quedó preso aquí en nuestro sistema solar, pasa por el Sol, en su órbita elíptica alargadísima, pasa por el Sol cada 3.600 años. Entonces 3.600 años es un año en la vida de esta gente. Por eso aquí en la Tierra, los terrestres le decían, pues ellos parece que nunca mueren. Porque pasaban generaciones y generaciones terrestres en 3.600 años y los tipos seguían ahí jovencitos. Entonces,
el Anunnaki que viene a vivir aquí en Nibiru conserva parte de su ciclo de vida larguísimo, pero se acorta porque el cuerpo se le va adaptando a las vueltas más rápidas, a las órbitas más rápidas del planeta Tierra alrededor del Sol. Y eso es lo que le explica Niñarzá a los tres. Eso es por el ciclo de vida distinto de este planeta aquí que aquel de nuestro planeta. El cuerpo nuestro se ha ido adaptando a las vueltas rápidas del planeta Tierra de luz del Sol. Por eso estamos envejeciendo más, por eso parecemos los abuelos de nuestro padre. Eso lo dice ella en este mismo libro, ya lo leímos. Entonces sigue diciendo, esa repartición de terrenos de nuevo, en la tierra de los dos estrechos, como se acordó, para liberar a Marduk y no matarlo y enviarlo al exilio, en que asignó el señoría a su hijo Ningishida. Recuerden que Ningishida no quiso ayudar a Marduk, pero sí colaboró para sacarlo de dentro de la pirámide, porque solo Ningishida tenía los planos, porque fue que lo elaboró y construyó con la ayuda de los Anunnaki la gran pirámide. Pero no quiso asociarse a él para luchar contra el clan de Enlil. Él era muy amigo de Ninurta, del otro clan, eran primos, ¿no? Todos. Entonces, ya ven, quien toma el territorio donde estaban los dominios de Marduk, ahora es su medio hermano Ningishida, que no quiso apoyarlo a él en la lucha, porque estaba descontento con Marduk, Ningishida. Se le entregaron entonces los terrenos que eran tierra de Marduk a Ningishida, su medio hermano. Solo decidió Enki aquí, en África, sus dominios, o el Apsu, como acordó con Enlil, para poder perdonarle la vida a Marduk y enviarlo al exilio. Ahora que hablo del exilio de Marduk aquí en América, parece que, como ya les dije, fue de Estados Unidos hacia allá, o de México, el norte de México hacia allá, que fue desterrado por ahí. Por ahí murió la Sarpaní, esa esposa terrestre de Marduk. ¿De dónde yo saco la información? Lo dice el mismo Enki aquí. Cuando vino Ano de visita, estuvo ahí en Mesopotamia y después vino a Tiwanaku, donde estaban los dominios de Ninurta y Enlil. Y de ahí se fue lleno de oro, las pepitas que salen de los ríos que vienen de los Andes. Cuando él llegó ahí a visitar a Enlil y a Ninurta y a otro de sus hijos ahí en Tiwanaku, donde es la residencia, él se elevó en su nave en una plataforma de aterrizaje que ellos habían construido ahí en los Andes. No igual que aquella de Baalbek, que era más avanzada, más moderna, antes del diluvio, sino en una que ellos construyeron ahí en los Andes. Cuando digo los Andes, una región que hoy abarca grandes, distintos países, como aquella El Edín abarcaba hoy distintos países, Irak, Irán, Siria, Turquía, parte de Arabia Saudita, Sinaí, de Egipto. Entonces era parte del Edín. Se agarra una región de ellos donde comandaban, tenía hoy lo que se dice varios países. Los comandos aquí en los Andes igual. Ocupaba varios países, Bolivia, lo que es Bolivia, Ecuador, Perú, Chile. Eso era parte de los dominios de Ninurta aquí en los Andes. Entonces eso se le dio a ahí estaban. Entonces Anu vino, como yo le estoy diciendo, en relación a Marduk y su exilio, después que estuvo 17 días allá en Mesopotamia, en la casa que le hicieron para recibirlo. Él viajó aquí a los dominios de su hijo Enlil y Ninurta, aquí a los Andes, ahí en Tiwanaku. Al irse de ahí, antes de irse, con la nave llena de oro, preguntó dónde estaba su sobrino Marduk y dijo que lo quería ver, que lo trajeran. Uno de los hijos de Enki lo fue a buscar allá, a las tierras del norte, donde estaba exiliado por ahí, que es de México hacia arriba, hacia Canadá. Cuando lo trajeron, él vino con su hijo Nabu ahí a Tiwanaku a ver a su abuelo, ¿no? Que es Anu, el rey de Nibiru, padre de su padre Enki. Y
el rey Anu le pregunta a Marduk, ¿dónde está Sarpanit? Y Marduk le responde, ella murió. O sea, Sarpanit murió por ahí por Norteamérica, donde estaba Marduk exiliado. En la tierra de los dos estrechos, como se acordó, Enki asignó el señorío a Ningisida. Ahí fue Enki que asignó, pues son los dominios de ahí en África. Ninguno de los otros hijos de Enki puso objeciones a esto, porque habían sido vencidos. Pero Inanna, del clan de Enlil, no quiso, quería todo para ella, hasta los terrenos que eran de Enki, porque ella venció en la guerra contra Marduk y el clan de Enki. ¿Ve? Esta mujer, la ambición. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Solo ella no, yo no acepto estos acuerdos de repartición de estas tierras. Recuérdense que ella quería los dominios de Marduk a través del hermano de Marduk, Dumuzi, que murió en el accidente de la presa. Y ahora el acuerdo hace que estos territorios se le devuelvan al clan de Marduk. En este caso, Ningisida, su medio hermano. Entonces Inanna no está de acuerdo con esos acuerdos que hicieron Enlil y Enki, de repartir los territorios de nuevo. Inanna reivindicó la herencia de Dumuzi, quería que esos territorios ahí entre el mar, entre el río Nilo y el Mar Rojo, que eran de su prometido Dumuzi, se lo dieran a ella y no a Ningisida. Y está en los territorios que son del padre de Marduk, que es Enki, que es África, ¿no? Ella no acepta el acuerdo entre los jefes, entre Enlil, Niñarsá y Enki. Los desafía a los tres y dice, no, yo no estoy de acuerdo. O sea, quería que le dieran esas tierras que eran de su amado Dumuzi a ella. Esas tierras que le iban a dar, que le dieron a Ningisida, el hermano de Marduk. Inanna reivindicó la herencia de Dumuzi, su novio fallecido. No era ni esposo, era su novio. A Enki y a Enlil les exigió un dominio para ella sola. El egoísmo y la avareza de esta mujer, ¿no? El deseo de tener poder, las cosas para ella. Y no me van a dar las tierras que eran de mi novio, porque eran del clan de Enki. Entonces yo exijo que se me dé un dominio territorial para mí sola. Inanna reivindicó la herencia de Dumuzi, su novio fallecido. A Enki y a Enlil les exigió un dominio sola para ella, ¿ves? Desafiando a los grandes jefes. Inanna era horrible aquella mujer, o es, puede ser que está viva, loca por el poder. Los líderes contemplaron cómo satisfacer las demandas de Inanna. Pidieron consejos sobre las tierras y los pueblos a los grandes Anunnaki que decretan los sados. Intercambiaron palabras con el rey Anu en Nibiru respecto al planeta Tierra y a sus reasentamientos. Vamos a ver qué dice nuestro padre Anu de Nibiru. Él es el que tiene la última palabra. Esta mujer está pidiendo territorio solo para ella y aquí no hay espacio. Que le den es de Enlil. África es de Enki. Ella quiere que le den territorio en el lugar que es de Enki. Porque dice que eran de su novio Dumuzi, que ella tiene derecho a que se le den. Que ella venció en la guerra. Le tuvieron que recurrir a Anu y al consejo allá en Nibiru. Los grandes Anunnaki que decretan los sados. El consejo de Nibiru, el consejo de rey Anu en Nibiru. Intercambiaron palabras con Anu respecto a la tierra y a sus reasentamientos. Habían pasado casi 2 Shar, 2 veces 3.600 años. Un Shar es el año de Nibiru. Recuérdense lo que le dije. El planeta da una vuelta alrededor del Sol, una órbita, eso es un año. En Nibiru se le llama Shar. Cada 3.600 años da una vuelta alrededor del Sol. Entonces son 2 veces 3.600. Una vez 3.600 es un año, un Shar en Nibiru. 2 Shar son 2 veces 3.600 años aquí en la Tierra. Habían pasado casi 2 Shar. Son 7.000 y tanto de años por ahí aquí en la Tierra.
Solo tienen que sumar 2 veces 3600 o multiplicar 3600 por 2, le va a dar la cantidad de tiempo. Habían pasado casi 2 shar desde los tiempos del diluvio, la gran calamidad, como se le llamó. Después de esa guerra habían pasado casi 2 shar, esa repartición se dio casi 2 shar después del diluvio. Se hizo esa repartición de los territorios. En la Biblia, Antiguo Testamento, se habla eso, cuando los dioses se repartieron las tierras, la repartición de los pueblos. Habían pasado casi 2 shar desde los tiempos del diluvio, llamada la gran calamidad. 2 shar serían entonces, 3600 por 2 serían 72.000 años. Habían pasado casi 72.000 años de aquí del planeta desde los tiempos del diluvio, cuando sucedió esa repartición de esos territorios. Cuando Inanna reclamó que se le diera a ella un territorio, unos dominios, para ella sola. Habían pasado casi 2 shar, o sea, 72.000 años desde los tiempos del diluvio. El diluvio se toma como punto de partida de un nuevo tiempo, de una nueva época, ¿no? Como que es el punto cero para iniciar la cuenta del tiempo de nuevo, el diluvio, después del diluvio. Los terrestres habían proliferado. Recuerden que el diluvio barró a la mayoría de los terrestres del planeta, ahogados todos. Y los descendientes de Adapa y de Titi, que eran hijos de Enki, o sea, esa raza que vivía muchos años, los llamados patriarcas en la Biblia, que vivían 600, 700, y Adapa o Adán, que vivió como 38.000 años, y su media hermana esposa Titi o Eva en el Génesis. Esa raza se repobló la tierra, pero aquí también recuerden que estaban los descendientes de Caín y repoblaron la tierra porque se salvaron muchos de ellos subiendo a las montañas más altas de los Andes. Entonces no solamente los descendientes de Noé repoblaron la tierra, sino también los descendientes de Caín aquí en los Andes, en las Américas. Los terrestres habían proliferado desde las tierras montañosas, volvían a las tierras bajas, porque ya habían pasado 72.000 años después del diluvio. Pudieron comenzar a bajar de las tierras altas a los valles, porque ya el lodo ya se había resecado y se podían construir y plantar en las llanuras. Los terrestres habían proliferado desde las tierras montañosas, volvían a las tierras bajas. Eran descendientes de la humanidad civilizada, los descendientes de Noé, que se salvaron, los 3 hijos de Noé allá. Esos eran el terrestre civilizado. ¿Recuerdan el terrestre primitivo que murió casi todo ahogado en las minas de África? Pero muchos de ellos se fueron también a las montañas y se salvaron. Ese terrestre primitivo que no era civilizado, era como un animal de carga de trabajar para los Anunnaki, andaba desnudo. Y con el tiempo volvió a regredir y se convirtió en un ser peludo como era su original. Aquel ser peludo que Enki tomó, que es de la tierra, y juntó su ADN con el Anunnaki y salió ese ser primitivo, el terrestre primitivo. Después de miles de años, Enki mismo dice que ese trabajador primitivo, que andaba desnudo, comenzó a parecerse más a su original, aquel hombre peludo. Rasgos terrestres humanos, pero peludo. Una regresión hormonal. Entonces Enki tiene hijos con 2 de esas mujeres terrestres. Ahí en Mesopotamia nace Adapa y Titi, que son Adán y Eva en la Biblia. Que él les enseña, son civilizados porque el ADN directo de Enki. Con 2 mujeres terrestres ya más avanzadas. Y entonces nace ese ser civilizado, Adapa o Adán, que sabe leer, sabe escribir. Enki le enseña el idioma de ellos, le enseña astronomía, matemática. Y Adán y Eva o Adapa y Titi tienen esa descendencia de Caín, Abel y después Set, y sigue y sigue y sigue. Y llega hasta Noé por ahí. Esa es la descendencia que sobrevive, porque Enki dijo, no, esa descendencia de Adapa no puede morir con el diluvio. Entonces hace que
ese Ziusudra Noé construye ese barco, un sumergible, y se salva de esa parte. 3 hijos de Noé. Pero ya sabemos que no se salvaron solo los 3 hijos de Noé. En la barca iban otra gente que ayudaron a Ziusudra Noé a construir ese sumergible. Y él los invitó y muchos se subieron ahí con sus familias y se salvaron. De eso no se habla porque el escritor bíblico no les interesa. Les interesa hablar de la descendencia de Set, el tercer hijo de Adán, Paititi, o Adán y Eva, que son esa gente descendiente de los 3 hijos de Noé, o Ziusudra, hijo de Enki también. Eran descendientes de la humanidad civilizada, esos nuevos terrestres que se comenzaron a expandirse por el planeta. ¿Okay? Raza blanca. Pero no habla de lo que se salvaron aquí en los montes de los Andes, descendientes de Caín, los indígenas. Eran descendientes de la humanidad, dice, esos son los que están allá por los montes Taurus, entre Turquía, Afganistán, ese país hacia allá, esa raza así blanca, como media morena, ¿no? O parda, como dice mucha gente. Afganistán, Pakistán, hacia lo que hoy es Rusia, por ahí, todos esos lugares, esa raza se expandió por ahí. Los terrestres, dice, eran descendientes de la humanidad civilizada a través de Ziusudra, el Noé de la Biblia. Estaban entremezclados con la simiente de los Anunnaki. Entremezclados con los Anunnaki, con la raza de ellos. Esos civilizados. Los descendientes de los Sijiji, que se habían mezclado con humanas, también estaban por ahí. En las tierras distantes sobrevivían los parientes de Caín. ¿Cuáles son las tierras distantes que menciona Enki aquí? Las Américas. Los descendientes de Caín estaban por acá. ¿Ves? El mismo Enki nos lo dice. Los descendientes de Caín sobrevivieron yéndose a montañas altas de los Andes, salvaron del diluvio y se comenzaron a reproducirse. Desde Tiwanaku salieron muchas razas distintas, descendientes de esa raza original de Caín, los indígenas del continente americano. Y aquí lo menciona Enki. Los terrestres habían proliferado desde las tierras montañosas, volvían a las tierras bajas. Eran descendientes de la humanidad civilizada a través de Ziusudra o Noé. Estaban entremezclados con la simiente de los Anunnaki. Los descendientes de los Sijiji, que se habían mezclado con mujeres terrestres, también estaban por ahí, expandiéndose. En el norte de África y hacia que es Palestina, Israel y todos esos territorios hacia allá, hacia arriba, Turquía y más allá, también se estaban expandiendo. Descendientes de los Sijiji con las terrestres, los Anunnaki se dejaron con terrestres. Yo le dije que de esa gente casi no hay nada escrito, no se conoce mucha cosa, pero él los menciona. Los descendientes de los Sijiji que se habían mezclado con humanas, con terrestres, también estaban por ahí, por esos lados. En las tierras distantes sobrevivían los parientes de Caín, aquí en América, los indígenas, imberbes, sin barba, de piel roja, sangre O. Pocos, esto lo dice Enki, ¿ve? Pocos y nobles eran los Anunnaki. O sea, los Anunnakis puros eran muy pocos los que quedaban. ¿Ven? Porque esa cantidad de la mayoría de los Anunnaki se mezcló con las terrestres. Eso era lo que no quería Enlil. Y decretó que no se podía. Por eso lo quería matar a todos los terrestres para que no se siguiera haciendo la mezcla con los Anunnaki. Diciéndole, no le avisen que llegue el diluvio para que los ahogue a todos esos terrestres. No quiero que se mezcle la raza nuestra. Eso no resultó. ¿Ves? Después del diluvio, lo que hizo fue que se aumentó la mezcla entre terrestres y Anunnakis. Entonces quedaban pocos Anunnakis puros aquí en el planeta. Esos son lo que les dice los nobles, o sea, los que son puros, que tienen la raza pura, que no se han mezclado. Quedaban muy pocos. ¿Ves? Pocos y nobles eran los Anunnaki que habían llegado de Nibiru. Pocos eran sus descendientes perfectos, o sea, descendientes directos, sin mezcla con el terrestre. Eran muy pocos. Los grandes Anunnaki consideraron cómo establecer asentamientos para ellos mismos y para los terrestres.
Ahí fue cuando comenzó el Anunnaki a darle la civilización a ese hombre civilizado que era terrestre. Le enseñó astronomía, matemática, a trabajar los minerales, a construir ciudades, a tener reyes. El sistema monárquico se les enseñó a esos terrestres civilizados y así lo fue dándole avances civilizatorios poco a poco. Es el llamado Homo sapiens por unos expertos europeos, el Homo sapiens. Los grandes Anunnaki consideraron cómo establecer asentamientos para ellos mismos y para los terrestres que se propagaban rápido. Cómo mantener, entonces los grandes Anunnaki, los tres jefes, los jefes puros, los tres más, que tenían más influencia aquí en el planeta, se juntaron. Recuérdense que ya dijo el mismo Enki que eran muy pocos en el planeta. Pocos y nobles eran los Anunnakis que habían llegado de Nibiru aquí al planeta. Eran muy pocos, eran los nobles, los puros. Entonces ellos se preguntaron cómo mantener su nobleza sobre la humanidad. Su nobleza significa aquí su poder y su raza pura. De ahí viene la cuestión de pureza que las religiones toman, ¿no? Lo puro y lo impuro. Y exageran. Y ya no es solamente persona de raza pura y no pura, persona de raza noble y no noble. Las religiones ya comenzaron a decir que hay días puros, alimentos puros, y días que no son puros y días que son. Se enloqueció el terrestre a través de las religiones, con esta cuestión de los puros y los impuros. Pero los puros y los nobles eran esos Anunnaki que no se mezclaron con los terrestres, y eran muy pocos en el planeta, como dice el mismo Enki, que era uno de ellos. Entonces se plantean esos pocos algo básico para su supervivencia aquí en el planeta. ¿Cómo mantener su nobleza sobre la humanidad terrestre? ¿Cómo hacer que los muchos obedecieran y sirvieran a los pocos? Ese fue un plan maravilloso que esos pocos hicieron. ¿Cómo mantener su nobleza sobre la humanidad? O sea, seguir gobernando a la mayoría de terrestres que crece y crece y crece, y ellos tan poquitos. ¿Cómo mantener su nobleza sobre la humanidad? Y cómo hacer que los muchos, que son los terrestres, obedecieran a ellos, que son los pocos, les sirvieran. Ese es el término que usa. ¿Saben cómo lo lograron? Cogiéndole la mente a esa humanidad terrestre, que era la mayoría. Agarraron la mente. Los líderes intercambiaron palabras con el rey Anu acerca de todo esto, acerca del futuro. Y Anu decidió ir a la tierra una vez más, con Anto, su esposa. Deseaba venir. Esa es la visita que yo le dije que él, cuando fue a Tiwanaku, preguntó: ¿dónde está mi nieto Marduk? Porque Marduk estaba en estas tierras, allá en el norte. Estados Unidos, Canadá y por ahí. Él preguntó: ¿dónde está mi nieto Marduk? Porque yo quiero verlo antes de irme. Y ya está bueno de exilio, lo libero del exilio. Entonces Marduk fue llevado allá a Tiwanaku, donde estaba Anu con su esposa Anto, y ahí lo liberó del exilio. Y ahí fue donde Marduk le dijo: Sarpaní murió, por donde yo estaba por allá, fue enterrado. Solo estoy yo con mi hijo Nabu, más pequeño, más joven. ¿Y saben lo que fue que elaboraron los Anunnaki para responderse a esa inquietud que ellos tenían? ¿Cómo mantener su nobleza sobre la humanidad? ¿Cómo hacer que los muchos obedecieran y sirvan a los pocos? Y le dije, agarrándole la mente a la gente. ¿Saben a través de qué? De la religión. Inventaron que ellos eran dioses. Y ahí el terrestre comenzó a tratarlo como dioses. Fíjense que esto era como muchos obedecieran y sirvieran a pocos. Es que el Anunnaki puro siempre vio al terrestre, está hecho para servirnos a nosotros. Ahí comenzaron a crear a través de la religión. Le agarraron la mente al terrestre hasta el día de hoy. Así gobernaron a esa gran humanidad que se reproducía y se sigue reproduciendo hasta el día de hoy. Y ellos, los puros, cada día más pocos. Consiguieron así que la humanidad les sirviera a ellos, pocos, a través del control mental. Le agarraron la mente, a través de la ideología de la religión.
se declararon dioses. ¿Eh? Y ustedes ven cómo son la gente que cree en los dioses de las religiones. Los pastores y los padres y los dirigentes de las religiones lo tienen así controlado. ¿A través de qué? De la mente. Con el miedo al infierno, a la que te va a perder tu alma, el miedo, el terror, la excomunión. No estás bautizado, eres maldito. Estás fuera de la gloria. Estás fuera de la gracia de Dios, eres un desgraciado. Vas a morir al infierno cuando mueras. El miedo, control mental, inventaron la religión. Ese es el origen. ¿Y quién inició esa cuestión de la religión entre esos Anunnaki? El Marduk que estaba exiliado y esa Inanna que también lo venció. Marduk comenzó diciéndole a su gente cuando volvió del exilio a Egipto y expulsó a Nigisida, que corrió para acá con sus negros, los olmecas. Marduk se declaró Dios, diciéndole a la gente, a sus seguidores ahí en Egipto, que él podía darles la vida eterna, que no es más que el ciclo de vida que él tenía porque nació en Nibiru. Y el terrestre, como ya les dije, como pasaba una generación, ¿cuántas generaciones nos pasan en un año de vida del Anunnaki? Que son 3.600 años aquí en el planeta Tierra. El terrestre dice, no, pero este tipo no muere, es verdad, es eterno. Y así le pusieron los eternos. Entonces Marduk le dijo, yo le prometo la vida eterna. Por eso tantos rituales en Egipto de los faraones que se creyeron el cuento y cuando los enterraban le preparaban todo para que en la vida eterna volvieran a vivir y usar todas las cosas y los objetos que le colocaban la religión, y le agarró la mente. Y la segunda que inventó la religión entonces fue Inanna, que se declaró que ella podía darle la resurrección a la gente que moría. ¿Por qué? Porque ella, estando allá en sus dominios, los dominios que se le dieron a ella fue aquellos allá en lo que hoy es Pakistán, Afganistán y parte del Indo, por ahí río Indo, cerca de la India. Todos esos eran los dominios de ella. Y allá creó su civilización con unos conocimientos que le robó a Enki para crear una civilización. Se los robó y allá los aplicó. Pero dice Enki que ella descuidó su región, donde gobernaba ella sola. Y esa región entonces solo duró 1000 años y se volvió aquí a Edén, y se siguió viviendo en la ciudad que le construyeron a Anu y Antu cuando vinieron de visita, y él se la dejó de regalo a ella ahí en Mesopotamia. Entonces abandonó su región, el Valle del Indo, y aquella gran civilización antigua del Valle del Indo solo duró 1000 años porque ella la descuidó. Eso lo dice Enki, no yo. Entonces esos son los dos. ¿Y de dónde ella saca que ella puede darle la resurrección a los muertos? Porque ella quedó loca con la pérdida de su novia Dumuzi. Se trastornó, diríamos hoy. Cayó como en una psicopatía. Y en los textos que ya esto no traduce, se dice que ella veía a Dumuzi en cada hombre que ella agarraba para tener sexo con él y después lo desechaba como un zapato viejo. Era un desastre a nivel sexual, una persona que a nivel sexual no tenía control, Inanna, pues puede ser que esté viva. Entonces se tiraba los hombres que ella quería, sobre todo los novios que acababan de casarse. Ella decía, no, tienen que ir todos allá a mi residencia o templo y tener sexo conmigo antes de tener con sus novias prometidas. Creó la prostitución sagrada, entonces ella decía, ella en cada hombre que ella veía bonito, de esa descendencia de reyes y cosas terrestres, ella decía, ella veía a su novio Dumuzi diciéndole, quiero volver contigo, quiero estar contigo. Se le metió esa psicopatía en la cabeza. Entonces hubo uno que se desapareció un tiempo de esos hijos de reyes, que ella se apasionaba por ellos, y ese se perdió en las montañas. Y un Anunnaki lo revivió, lo hizo volver, lo daban por muerto. Y era amante de ella, lo quería mucho. Cuando él volvió y la encontró, ella dijo, Dumuzi resucitó. Yo lo traje de nuevo hacia mí. Y entonces comenzó a decirle a todos sus seguidores terrestres, ¿no?, en su residencia o templo, que ella podía darle la resurrección a la gente.
y comenzó a que la llamaran diosa que podía dar la resurrección. Son las bases antropológicas de las religiones aquí en el planeta. La mentira, el engaño de ellos dos, Marduk y Inanna, y la creencia e ignorancia del terrestre que cree en eso. ¿Quién le dijo a usted, quién le ha dicho a usted de cuál es el origen antropológico de las religiones? Nadie. Aquí está en el libro de Enki. Se declararon dioses los dos, con esas dos características o promesas. Uno, la vida eterna, que no es más que el ciclo de vida largo de ellos, y la otra, diciendo que podía resucitar a los muertos. Porque vio a Dumuzi en ese hombre que volvió, amante de ella. Quedó media troqueteada de la cabeza por esa pasión que tenía por su novio Dumuzi. Vamos a hacer una parada por aquí para que no se haga tan larga esta lectura. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.